no lo es. Ya hemos superado el cristianismo. Y mi amigo, uno de mis mentores, lo que dice, no. Europa no es post-cristiana, es pre-avivamiento. Aleluya. Quiero decirte esta mañana que España no es post-cristiana, es pre-avivamiento. Y creo que nosotros somos parte de esto. Amén. Antes de empezar a predicar, quiero daros saludo de mi familia. Aquí tenéis una foto en la diapositiva. Ahí vamos. Tengo entonces una mujer preciosa, se llama Rebeca, casado ya casi 8 años y tenemos a 2 hijos. Nuestro hijo Jonah, de 3 años y medio, casi 4 en este agosto. Y Tabita, la última, de 1 año, hace 26 días, si no me equivoco. Tiene ahora 1 año y os saludan. Rebeca parte, como ha dicho el pastor, también del cuerpo ministerial. Juntos servimos en una iglesia de ADE en Elche con los jóvenes y muchas más cosas en la predicación. Y esta mañana quiero hablarte del Evangelio. El Evangelio es la mejor noticia del universo. ¿Cuántos lo creen? La mejor noticia del universo. Y creo que somos una generación que llevará este Evangelio en toda España, pero no solo en toda España, sino hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Creo que somos los obreros que Jesús está buscando. Jesús dijo, ¿verdad?, que la mies es mucha, pocos son los obreros, pero creo que estoy viendo a obreros. Amén. No líderes, obreros. Jesús no busca super líderes, super apóstoles, no. Obreros, gente con mano a la obra, gente que sabe que tiene una tarea, sabe que tiene algo por hacer para el reino de Dios. Déjame contarte cómo está el mundo hoy. Voy a hablar primero del mundo y luego te voy a hablar de España. Pero hoy hay más de 3.400 millones, ¿ok? Sígueme, 3.400 millones, sabéis que 1 millón es 1000 veces 1000, ¿verdad? Entonces estamos hablando de muchísima gente que probablemente vivirán y morirán sin jamás haber escuchado hablar de Jesús. La mayoría de ellos no conoce ni a un solo creyente. Mira a tu alrededor, a la persona que tienes a tu lado, tu vecino, aquel que tienes a tu lado. Es creyente, ¿verdad? Es tu hermano, es tu hermana en Cristo. Quizás una de estas personas te ha llevado a la iglesia. Quizás una de estas personas te ha discipulado. Quizás una de estas personas te ha cuidado. Quizás una persona ha orado por ti. Pues en la mayoría del mundo no hay ninguno para discipular, amar, cuidar, hablar del Evangelio. Si hablamos de los budistas, musulmanes, hindúes, el 86% de ellos no conoce a un solo cristiano. Y el 25% del mundo, estamos hablando de billones de personas, tienen casi nula posibilidad de escuchar acerca de Jesús, a menos que se envíe un misionero. Ahora, esto es en el mundo. Quiero hablarte de España, porque hablamos de España, entendemos que vivimos en una cultura donde el cristianismo ha sido muy fuerte, ¿verdad? En nuestro calendario laboral sigue estando organizado a fiestas que recuerdan eventos cristianos. Pero en España podemos contar con menos de 3% de la población que se considera evangélica. 3%. Imagínate, en un grupo de 100 personas, quizás hay 2 o 3 que conocen a Jesús y afirman lo que nosotros creemos, que la Biblia es la autoridad inspirada por Dios y que debemos de compartir el mensaje de Jesús. En un grupo de 100 personas,
quizás hay solo 3. En España el 92% de los pueblos, hablamos de pueblos, ¿verdad? De 3, 4, 5 mil, hasta 17.000, 20.000 quizás, dependiendo de la definición de pueblo. Pero en el 92% de los pueblos en España no hay ninguna iglesia evangélica. Eso nos debería de despertar. Porque somos estos obreros, ¿cuánto lo creen? No estamos hablando de números ni estadísticas, no estamos hablando de simplemente hechos o factos, no estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de gente con rostro, gente con sueños, gente con trabajos, familias. Estamos hablando de gente con historias, gente que se está dando y intentando vivir una vida, gente con latidos de corazón, dolores, quebrantos, perdidos espiritualmente, pero que Dios ama profundamente. Y tenemos esa tarea inacabada. Es algo que necesitamos abrazar. Esto no es simplemente para el pastor. Esto no es simplemente para el líder de jóvenes. Esto es para cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros tiene dones diferentes, pero tenemos la misma misión. ¿Cuánto lo creen esta mañana? La urgencia es real porque cada día mueren 66.000 personas alrededor del mundo sin nunca haber escuchado el nombre de Jesús. Ni una vez, ni una sola vez. No mañana, no la próxima semana, sino hoy morirán personas sin nunca haber escuchado el Evangelio. Un teólogo dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Dice, el Evangelio solo es buena noticia si llega a tiempo. Porque si no llega a tiempo, es una mala noticia. Porque si creemos en Jesús, no creemos solo que Jesús salva, pero también creemos que Jesús es el juez del universo y que hay una urgencia real. Que hay salvación, pero también hay condenación eterna. Y hoy hemos tenido las palabras de Jesús, ya más de 2000 años. Esas palabras, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos en España, haced discípulos en Tarragona, haced discípulos en Reus, haced discípulos en vuestros barrios, en vuestras familias, bautizándolos, enseñándolos lo que yo os he mandado. Y aún está inacabada esta tarea. Y quiero proponerte esta mañana varios puntos sobre cómo podemos acabar esta tarea. Y lo primero que quiero decirte es que si vamos a alcanzar al mundo con el Evangelio, primero debemos de volver a la sencillez de amar a Jesús. Dilo conmigo, amar a Jesús. Mira conmigo en Marcos 3, al versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mira lo que dice. Dice que estableció a 12 para que estuviesen con él. Ahora mira bien, porque dice que Jesús subió al monte. En la palabra de Dios, los montes representan momentos de encuentro con Dios. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos que Dios se revela en los montes a su pueblo. Y aquí Jesús subió al monte, llamó a 12 porque los quiso, porque los eligió, porque los quería.
No los eligió porque eran los más calificados, no los eligió porque tenían títulos, carreras, másteres, doctorados, no porque eran impresionantes o porque tenían mucha experiencia. Los eligió porque Él los quería, los quiso. ¿Y para qué los quería? Antes de hablar de su tarea, antes de hablar de su misión, antes de mencionar la predicación, antes de mencionar el poder del Espíritu Santo, los quería para que estuviesen con Él, para estar con Él. Los llama al monte para simplemente estar con Él. Creo que esta mañana estamos subiendo al monte. Estamos con Jesús. Estamos en su presencia. Estamos recibiendo un encuentro real con Él. Y lo que vemos es esto, es que antes de hablar de la comisión, antes de hablar de la misión, antes de hablar de lo que nosotros podemos hacer para Jesús, antes de hablar de nuestro servicio a Jesús, siempre hay un encuentro. El encuentro viene antes de la comisión, el encuentro viene antes de tu tarea, de tu servicio. Jesús te está llamando esta mañana a volver a una intimidad con Él. Mira, la mayor invitación de nuestras vidas no es lo que podemos hacer para Jesús. No es predicar el Evangelio. No es hacer discípulos de todas las naciones. La mayor invitación que Jesús nos hace, la mayor invitación de nuestras vidas es simplemente estar con Jesús. Estar con Él, conocerlo, amarlo, escuchar su voz, estar a sus pies con la Biblia en nuestras manos, oyendo su palabra, conocerlo de manera personal, porque Jesús te quiere a ti. No quiere solo a una iglesia, sino que te quiere a ti. Conoce tu nombre, tu historia, tu recorrido, tu familia desestructurada. Te conoce y te quiere a ti y te llama para que estés con Él. Esta es la mayor invitación. La mayor invitación no es nuestra misión. La mayor invitación que tenemos es que Jesús se convierta en nuestra obsesión. Que lo conozcamos de verdad, que sea el amante de nuestras almas, el Rey que es nuestro novio, no solo siervos de Jesús, sino amigos de Jesús. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? ¿Cuántos no quieren simplemente servirlo, sino conocerle cara a cara, como Moisés cuando subió a ese monte Sinaí? Seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, se trata primero y ante todo de estar o permanecer con Jesús. Y solo entonces se trata de seguirlo a donde Él va, hasta lo último de la tierra, a estos pueblos que no conocen a Jesús. Pero antes de ser enviados, somos amados. Antes de ser enviados, somos amados y llamados a amar a Jesús. Creo que la razón por la cual no tenemos a muchos obreros, porque Jesús dice que son pocos los obreros, creo que la mayoría del problema del por qué no tenemos a muchos obreros en la mies es que simplemente no estamos lo suficiente con Jesús. Porque más estás con Jesús y más le amas y más recibes de Jesús, más te convertirás en un obrero que dará toda su vida para Jesús. Pero hay un orden. Primero que tienes que subir al monte y estar con Jesús. Pienso en Moisés. Moisés cargaba el peso y la carga de una nación en idolatría y tenía esa tarea de guiar esa nación a la tierra prometida. Y estaba ahí en el monte reunido con Dios, hablando con Dios cara a cara como un amigo, suplicando a Dios. ¿Y qué dice Moisés? Dice: Jehová, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero ¿sabes lo que hace Moisés?
va aún más lejos. Dice, muéstrame tu gloria. Te lo ruego, muéstrame tu gloria. En otras palabras, quiero conocerte más. ¿Cuántos saben que podemos conocer a Jesús más y más y más? No quiero conformarme con lo vivido en el pasado. Quiero más de lo que Él tiene para mi vida. Si alguien conocía a Dios era Moisés, pero tenía una sed y un hambre que era insaciable. ¿Sabéis que el hambre en lo natural, cuando comes, pues ya no tienes hambre? En lo espiritual, el hambre produce más hambre. Tienes hambre de Dios, Dios te da, pero tienes aún más hambre. Eso es lo que está pasando en la vida de Moisés. Moisés había visto a Dios en todo su poder, el mar abrirse en dos, la mana que viene del cielo, la nube guiándolos de día, el fuego de noche. Había visto el juicio de Dios, el poder de Dios en Egipto. Hablaba cara a cara con Dios como un amigo, pero quiere más. ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos no se conforman con lo que han vivido y dicen, Jesús, te necesito más? Y le dice, muéstrame tu gloria. Y después de este encuentro donde la gloria de Dios se revela, Moisés baja del monte. Y la Biblia nos dice que su rostro resplandecería porque había hablado con Dios. Su rostro brillaba tanto que el pueblo de Israel no podía mirarle la cara. Y Moisés tuvo que taparse la cara porque su rostro brillaba tanto de haber estado con Dios. Mi pregunta para nosotros esta mañana es: ¿qué resplandece en tu rostro? ¿Os acordáis de Pedro? Pedro en el libro de los Hechos, tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de la gloria de Dios, que traían a enfermos e endemoniados para que la sombra de Pedro pudiera simplemente tocar a los enfermos para ser sanados y libres. Mi pregunta es: ¿cambias la atmósfera donde estás? Tanto porque has estado con Dios. ¿Hay algo tan magnífico de Jesús sobre tu vida que otros puedan verlo? Que otros puedan sentir que has estado con Dios. Que otros puedan decir, no te conozco, pero hay algo en ti. Hay una paz, hay un gozo, hay un favor, hay un resplandor, hay una bendición sobre tu vida porque has estado con Dios, has estado con Jesús. Y antes de hablar de ir y de predicar esta mañana, te quiero decir simplemente, hacerte esta pregunta: ¿estás con Jesús? Estaba hablando hace unas semanas con uno de mis mentores, un gran hombre de Dios. Me estaba preguntando sobre mi ministerio, todo lo que estoy haciendo, y me dice, muy bien. Me dice, ¿pero sigues estando cerca de Jesús? Dice, ¿sigues leyendo tu Biblia? Dice, ¿sigues orándole como orabas antes? ¿Sigues buscándole? En otras palabras, muy bien todo lo que haces, pero si descuidas esto, si descuidas el subir al monte, no tienes absolutamente nada. Pregunta es, ¿estás con Él? Te pregunto y me pregunto, ¿estamos enamorados de Él? ¿Estamos apasionados de Él? Cuando hablas de Jesús, ¿eso mueve tu corazón? ¿O es simplemente algo más en tu vida? ¿O es el centro de todo lo que eres? Porque todo lo que vamos a estar hablando ahora, de predicar, de ir, de moverse en el poder del Espíritu Santo, todo comienza aquí, en el monte con Jesús. Todo comienza conociéndole a Él. Primero, tenemos que subir al monte. ¿Cuántos quieren subir al monte? Él te quiso, te eligió. ¿Para qué? Primero, para que simplemente estuvieses con Él.
nada más. Pero, una vez que hemos subido al monte, si hemos de alcanzar el mundo con el Evangelio, tendremos que bajar del monte. Porque el otro peligro, el peligro primero es no subir al monte. El otro peligro es quedarnos en el monte. Necesitamos bajar y ir. Mira lo que dice. Dice, estableció a 12 en Marcos 3, al versículo 14, para que estuviesen con él y para enviarlos. Cuando Jesús llamó por primera vez a sus discípulos, cuando caminaba junto al mar de Galilea, encontró a unos pescadores. ¿Os acordáis? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de... ¿Y qué dice? De inmediato. Dilo conmigo, de inmediato. Dejaron sus redes, sus barcos y a su padre y le siguieron. Jesús está en movimiento. Jesús te llama al monte, te llama a sí mismo, pero Jesús está yendo a lugares. ¿Por qué? Porque necesita anunciar el reino de Dios. Así que no hay nadie que pueda decir soy seguidor de Jesús que no está en movimiento, que no está alcanzando a otros, que no es enviado. Ahora, un enviado no es solo el misionero, un enviado no es solo el pastor, un enviado es todo el cuerpo de Cristo. Ahora, quizás tú no vas a otra nación, pero eres enviado en tu lugar de trabajo. Quizás no irás nunca a una de las provincias de España no alcanzada con el Evangelio, pero tienes una familia con muchas personas que aún no conocen a Jesús y eres enviada a esta familia. Eres enviado, es tu identidad. Estás en movimiento. Y Jesús dice muy claramente que si queremos seguirle, vamos a tener que dejar algunas cosas. Los discípulos dejan sus redes, sus barcos, incluso su padre, su lealtad familiar, porque Jesús quiere hacerles pescadores de hombres. Y nosotros muchos somos como ese maestro de la ley en Mateo 8 y decimos, Jesús, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús dice, muy bien, pero ¿estás listo de verdad? ¿Quieres de verdad seguirme ahí donde voy? Porque dice que los animales tienen, las aves tienen su nido, los animales tienen ahí donde reposar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Entonces te está diciendo en otras palabras, vale, me quieres seguir, pero ¿estás listo a dejar tu comodidad? Jesús nos llama hacia lo incómodo. No solo lo incómodo, pero quizás a veces lo difícil. Y nosotros decimos, Jesús, yo voy ahí donde vas, pero tengo mis condiciones. Ponemos el asterisco. Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, pero primero quiero una cuenta bancaria con unos buenos ahorros y un colchón. Jesús, primero déjame vivir mi vida, disfrutar, y luego te seguiré cuando tenga más años. Jesús, primero quiero un novio. Jesús, primero, vale, quiero establecer mi familia en el pueblo donde están mis padres, porque aquí me siento cómodo, e ignoro el llamado de Dios hacia otra ciudad donde te ha llamado. Somos un poco Jonás, ¿verdad? Heme aquí, pero huimos hacia la dirección opuesta, porque tenemos nuestras condiciones. Y Jesús esta mañana nos está preguntando, ¿estás dispuesto a bajar del monte, a dejar tus condiciones, dejar la comodidad, tu seguridad, tus ídolos? ¿Sabes lo que son tus ídolos?
No son esos dioses de estatuas. Hoy no tenemos nada de esto. No tenemos templos a otras divinidades. Pero tenemos algo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón y que nos da lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Y manipulamos a estos dioses para que nos den lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Y Dios no lo puedes manipular. Dios es el que te incomoda. La pregunta esta mañana es, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús hacia los que no lo conocen? Porque Él está yendo ahí. Si quieres estar con Jesús, tienes que estar donde Él está. ¿Y Él dónde está? Con pecadores. ¿Dónde está? Con los perdidos. ¿Dónde está? Con los quebrantados de corazón. ¿Dónde está? Con los que necesitan liberación. ¿Dónde está? Está con los que aún no lo conocen. ¿Dónde está? Está donde hay necesidad. Está donde la urgencia es real. Ahí está. Si quieres seguirme, Jesús dice, tendrá que estar donde yo voy. ¿Y dónde va Jesús? Hacia la cruz, para derramar su vida para un mundo que no le conoce. Ahí es donde vamos. Pero mira lo que dice ahora. Dice que los estableció, los 12, para que estuviesen con Él, para enviarlos y para predicar. Para predicar. ¿Cuántos se consideran predicadores aquí? Wow, pocos. No he dicho pastores. No he dicho evangelistas, profetas, predicadores. Escúchame bien. Nosotros, cada discípulo, y voy a decirlo así, aunque no me gusta, pero cada discípulo ordinario, somos todos discípulos ordinarios, pero cada discípulo ordinario está llamado a anunciar, porque esto es predicar, anunciar la buena nueva de Jesús. Ahora, ¿cuántos predicadores hay aquí? Muy bien, algunos tendremos que orar por vosotros, pero no pasa nada. Jesús te eligió, te envió, ¿para qué? Para predicar. Predicar. Y cuando hablo de predicar no te hablo de plataformas, no te hablo de eventos y conferencias. Esto es equipar. Nosotros que tenemos el privilegio de servir a la iglesia en roles ministeriales, lo que hacemos es equipar, es entrenar. Pero vosotros, todos nosotros somos obreros, discípulos ordinarios y vamos a predicar. ¿Cuántos lo creen? Y déjame decirte que es más que predicar con tu ejemplo. Porque algunos me dicen, y muchos jóvenes me dicen, bueno, yo predico con mi ejemplo. ¿Habéis escuchado esto? Yo predico y mi vida refleja a Jesús. Es verdad, tu vida debe de reflejar a Jesús. Pero déjame decirte que si nunca hablas de Jesús, no sabrán si tu vida refleja a Jesús o simplemente refleja a tus buenos principios morales. Necesitas abrir tu boca y decir, la razón de mi vida es Jesús. Hay misioneros que se fueron a China diciendo exactamente esto, diciendo, yo no voy a predicar, solo voy a predicar con mi ejemplo. Y en años no vieron a ninguna persona convertirse a Jesús. Claro, si no predicas, ¿cómo oirán? ¿Verdad? Dice Romanos 10, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el verbo predicar es una palabra griega kerizo que implica una proclamación pública y audible. Pública y audible. Exactamente el contrario de lo que esta sociedad quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Fe privada y muy callada. Puedes tener tu fe, puedes tener tus días espirituales, pero para ti, no para los otros. Convertir a otros es opresivo. Y Jesús dice, no, levanta tu voz. ¿Cuántos tienen una voz aquí?
¿A quién Dios dio la boca? A todos nosotros. ¿Para qué? Para hacer una programación pública y audible. Voy a decirte que no hay discípulos privados, solo hay discípulos públicos, que públicamente abren su boca y predican. Hay este santo, San Francesco de Assisi, en Italia. Él decía, predica y si es necesario utiliza palabras. Estaba equivocado. Siempre es necesario utilizar tus palabras. Siempre. Y tenemos que aprender a ser discípulos que en cada conversación con personas que no conocen a Jesús, ahí, ¿estás hablando de tu trabajo? Bueno, yo ahí te voy a hablar de Jesús. ¿Estás hablando de tu familia? Bueno, yo ahí. ¿Me estás hablando de tu enfermedad? Bueno, yo ahí voy y oro por ti. Estoy listo para aprovechar cada momento para predicar. ¿Cuántos quieren predicar? ¿Cuántos son predicadores? Ahora sí todos, ¿verdad? Mi mujer y yo estuvimos en Bali en nuestra luna de miel y Bali es una isla preciosa. Lo que pasa es que no hay mucha carretera. Entonces, para ir de un punto a otro punto son horas y horas de viaje. Y entonces, ¿qué hacen para ayudarte en las excursiones? Es que te dan a alguien que te conduce todo el día y está contigo. Y después de la excursión estábamos muy cansados, teníamos 6 horas de viaje, larguísimo, y yo estaba rojo literal como un tomate por el sol que hacía ahí en Bali. Estaba frito, ¿no? Como se dice aquí en España, iba a decirlo en italiano, y me dormí. Y de repente me despierto y siento esta voz del Espíritu Santo que me dice, háblale de Jesús, aquel que te conduce. Y yo estaba diciendo, oye, pero es que aquí hay un silencio incómodo, mi mujer también está durmiendo, hace horas que no hablamos, ¿cómo voy a decirle ahora, oh, Jesús te ama? ¿Qué hago, no? ¿Habéis tenido estos momentos de Jesús te habla y dice, háblale y no sabes ni cómo empezar la conversación? El tiempo pasa, nos acercamos al hotel y digo, bueno, aquí tengo que hacer algo porque si no, esta oportunidad se me va y muchas veces se me ha ido la oportunidad y luego me arrepiento. ¿Cuántos le han vivido esto también? Entonces, le digo, escucha, Jeremy se llamaba, digo, Jeremy, no sé cómo decírtelo de otra manera, pero quiero decirte que Jesús te ama. Un poco seco, directo. El hombre me dice, wow, ¿y sabes qué? Dice, hace una semana estuve viendo una peli sobre Jesús. Dice, nunca había escuchado la verdad, la historia real de Jesús. Vi la peli y desde entonces me estoy preguntando y estoy así como curioso porque quizás de verdad eres el Salvador del mundo. Y digo, aquí estamos para explicarte, para responder a tus preguntas. Empieza a abrir su corazón, a hablar de su vida, de su pasado. Y el Espíritu Santo se mueve en el taxi y empieza a llorar. Y cuando bajamos del taxi, oramos con él y entregó su vida a Jesús. No sé nada más de Jeremy, no sé dónde está ahora, pero sé una cosa. Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Porque estábamos en el lugar correcto, con la persona correcta, con el mensaje de Jesús correcto. Y lo único que teníamos que hacer es abrir nuestras bocas, morir a nuestro silencio y decir, heme aquí, hablaré de Jesús. Amén. ¿Sabéis que la mayor predicación que tenemos del Nuevo Testamento, la más larga en el libro de Hechos, es de un discípulo ordinario? ¿Sabéis quién es? Esteban. Esteban no era apóstol. ¿Sabéis lo que hacía Esteban? Servía a las mesas de la iglesia de Jerusalén. Si él predica, tú y yo podemos predicar. Amén. Vamos a terminar aquí, si el grupo de alabanza me puede acompañar. Lo último que quiero decirte, creo que va muy en línea con lo que estamos viviendo en este culto, es que si vamos a alcanzar este mundo, vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto creen en el poder del Espíritu Santo? Dice que estableció a 12 para que estuviesen con él,
para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cuántos creen en esta autoridad? Pastora habló de Marcos 16, es uno de los textos que tengo aquí también para hoy. Dice,